Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Continuamos con la carta de Apocalipsis. Llegamos al capítulo 18. Como estamos haciendo en las últimas semanas, la narración de este pasaje lo está haciendo Mari Carmen Jiménez. Puedes encontrar la lectura de los Salmos, de los Evangelios. Puedes encontrar la lectura de Apocalipsis en Librería Los Olivos. Vamos a escuchar a Mari Carmen Jiménez a través de este Apocalipsis capítulo 18 y en unos minutos regresamos para un poquito comentar lo que significa cada versículo. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, ébano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pasarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: Ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: Ay de la gran ciudad en la cual
todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Pues en una hora todo ha sido desolado. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músico, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Damos gracias a Mari Carmen Jiménez por la narración de este espacio de Apocalipsis. Vamos a comentar versículo a versículo lo que acabamos de escuchar. Tú lo puedes leer en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 18. En este pasaje, el ángel portador del mensaje de condenación viene revestido de la misma luz de Dios. Juan estaba pensando en Ezequiel capítulo 43, verso 1. Luego me llevó a la puerta de la luz que da al este, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el tumulto de muchas aguas, y la tierra resplandecía por el resplandor de su gloria. Tan seguro está Juan de la ruina de Roma, que si te das cuenta ya habla de ella como si ya hubiera sucedido. Sin duda la parte más dramática de Apocalipsis capítulo 18 es la descripción de los demonios acechando en sus ruinas. Los dioses paganos, desterrados de su reino, vagan desolados por las ruinas de sus templos donde antes gozaban de su poder supremo. Salid. Y otra voz fue la que oí del cielo que decía: salid, pueblo mío, de ella, para no estar involucrados en sus pecados, ni participar de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios tiene presentes sus obras inicuas. Se le está diciendo a los cristianos que salgan de Roma antes de que llegue el día de su destrucción, no sea que al estar involucrados en sus pecados lleguen a participar de su condenación. Esto es un llamado a salir. Y a lo largo de la historia de Israel, Dios dice esto: salid. Salid de Babilonia. Salid del lugar de corrupción donde estáis. Dios exhorta a su pueblo a que corte su relación con el pecado. Dios nos está exhortando a que cortemos toda relación con el mundo, con el pecado, y que nos mantengamos firmes con él. Esa fue la llamada de Dios a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, verso 1. Fue la llamada a Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra que él comunicó a sus yernos. Génesis capítulo 19, verso 12. Levantaos, salid de este lugar porque el Señor va a destruir esta ciudad. Fue la llamada que se dirigió a Moisés en los días de la maldad de Coré, Datán y Abiram. Apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, Datán, Abiram. Apartaos ahora de las tiendas de estos alrededores. Apartaos
de las tiendas de estos hombres impíos. Esto lo puedes leer en Números capítulo 16, verso 23. El profeta Isaías dijo: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Isaías capítulo 48, verso 20. Huid de en medio de Babilonia, decía Jeremías. Salid de la tierra de los caldeos. Jeremías capítulo 50, verso 8. Huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad. También lo decía el profeta Jeremías en el capítulo 51. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Esto decía el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 14. El Señor nos está diciendo: no te involucres en los pecados de otro. Mantente limpio. Tenemos que actuar como José, que llegó la tentación a su vida y lo que hizo fue huir. Y hoy el Señor nos está diciendo: sal de ahí. Sal de ese lugar donde te están incitando a pecar. Este pasaje habla en términos de castigo. Pero la orden de vengarse de Roma no va dirigida a hombres, sino a un ángel, que es el instrumento divino de la justicia. La venganza pertenece a Dios y solo a Él. Y en este pasaje que hemos leído, en este pasaje que hemos escuchado de Apocalipsis 18, vemos varias verdades que tenemos que tener presentes. Hay una ley en la vida según la cual uno siembra lo que luego va a segar. Hasta en el Sermón de la Montaña se alude a esa ley. Con la medida con que medís a otros, se os medirá a vosotros. Mateo capítulo 7, verso 2. El doble castigo y la doble recompensa proceden del hecho de que en la ley judía frecuentemente uno era responsable de pérdida o de daño que tenía que hacer. Es decir, si había una pérdida, si había un daño, ese judío luego lo tenía que devolver al doble. Hija de Babilonia, dice el salmista, bendito sea el que te pague con la misma moneda lo que tú nos hiciste. Salmo 137, verso 8. Pagadle según sus obras, dice Jeremías, hablando de Babilonia, conforme a todo lo que ella os hizo. Haced vosotros con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció. No se puede escapar del hecho de que el castigo siga el pecado, y más cuando ese pecado ha supuesto tratar cruelmente a los demás. Recordar que el título de Apocalipsis capítulo 18 es La caída de Babilonia. Y esta es una gran verdad, la que podemos encontrar. Nada provoca condenación tanto como el orgullo. Porque si lees el pasaje de Apocalipsis 18 verás el orgullo, la soberbia de Babilonia. Isaías dice en su capítulo 3, verso 16, estas palabras: por cuanto las hijas de Sión se han vuelto soberbias y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados, caminando como si estuvieran bailando, haciendo sonar los cascabeles de sus tobillos, el Señor hará que se pongan tiñosas las hijas de Sión. Tiro es condenada por haber dicho, tengo una hermosura perfecta. Está hablando de orgullo, de soberbia, de vanagloria. Hay un pecado que se llama en griego hibris, que es la arrogancia que viene de creer que no se tiene necesidad de Dios. ¿Recordáis que hace unos días presentábamos la reflexión? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El arrogante cree que no tiene necesidad de Dios. El castigo de ese pecado es humillación. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que ha sucedido con Babilonia. Los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y que participaron de su lascivia, llorarán. Harán duelo sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Lo verán de lejos y dirán, ¡ay, ay, ay! De la ciudad que parecía tan fuerte.
Babilonia la fuerte, porque en un momento te ha llegado el juicio. En el resto del capítulo tenemos las elegías de Roma, la que cantan los reyes. Esto lo puedes leer en el versículo 9, versículo 10. Puedes leer sobre los comerciantes, versículo 11, versículo 16. Puedes leer sobre los capitanes de barcos, los marineros, versículo 17, versículo 19. Una y otra vez oímos de la grandeza, oímos de la riqueza, del lujo desmadrado de Roma. Vemos su prepotencia, vemos esa gran ciudad. Y seguramente muchos decían, la gran Roma, ¿verdad? Nunca caerá. Todos los imperios han caído. Los imperios que vemos hoy en día en nuestra sociedad caerán también. Continuando con este pasaje de Apocalipsis 18, vemos en una de las partes, de hecho la hemos mencionado, habla sobre el lloro, el lamento de los comerciantes. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella porque ya no hay quien compre sus mercancías, productos de oro y plata y piedras preciosas y perlas, lino fino y púrpura y seda y escarlata, toda clase de madera de tuya, de objetos de marfil, maderas costosas, objetos de bronce, hierro, mármol, canela, perfumes e incienso y mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, ganado, vacuno, lanar, caballos y carrozas, esclavos en cuerpo y alma. Las frutas más apetecibles han desaparecido. Todas tus delicias y tus delicadezas han perecido para no recuperarse ya nunca más. Los comerciantes que traficaban con estos productos, que se hicieron ricos en su comercio con ella, se quedarán lejos, no sea que les alcance su tortura. ¡Ay, ay, ay!, dirán. ¡Qué pena de la gran ciudad! La ciudad que se vestía de hilo y púrpura y escarlata. El lamento de los comerciantes es egoísta. Porque su lamento no es por las pérdidas humanas, es porque han perdido su sustento. Toda su tristeza se la produce el que haya desaparecido el mercado del que se sacaban sus beneficios. Y esto es curioso, es significativo que tanto los reyes como los comerciantes se paran de lejos para observar, no sea que les alcance algo de la desgracia que le ha sobrevenido a Roma en este caso. No le echan una mano para ayudarla en su última agonía, no se preocupan por los habitantes, por las pérdidas humanas. Nunca han sentido amor por la gran Roma. Su vinculación con Roma era el lujo que ella deseaba, los negocios que le producía. Y esto pasa hoy tristemente en nuestra sociedad. Las personas ya no se preocupan por los demás. Leíamos en el día de ayer, en las noticias, aquí en directo, en Radio Solidaria, Somalia, la hambruna que está acechando a este país. Y los gobernadores, y los poderosos, y la famosa OTAN, y los famosos países que van de líderes, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no erradican esa pobreza en Somalia o en cualquier otro país del continente africano? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay unos intereses detrás. Puede ser el petróleo, pueden ser los diamantes de sangre. Hay algo detrás. Y les da igual las personas, las vidas humanas. Tanto hablan de paz, Tanto hablan de que vamos a erradicar la pobreza. Y cuando te venga un político, un ministro diciendo que los pobres, que la hambruna en el mundo va a cesar, no los creas, porque Jesús dijo que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Pero no hacen nada. Muchas veces nosotros tampoco no hacemos nada por el prójimo que necesita ayuda. Vemos aquí que se están lamentando porque
sus ganancias, su comercio, el mercado, ha sido destruido, ha desaparecido. No se preocupan por la ciudad, no se preocupan por los habitantes. Aprenderemos todavía más del lujo de Roma si miras cada detalle, cada producto que llegaba a ella. En el tiempo cuando Juan estaba escribiendo esto, había en Roma una pasión por las vajillas de plata. La plata llegaba especialmente de Cartagena, de España. Había 40.000 hombres en las minas de plata. Habían tazones, plata, platos, jarras, fruteros, estatuillas, vajillas completas. Si tú lees la historia un poquito de Cartagena y del comercio que hacía, menciona esto. Y Lucio Craso había comprado cacharros de plata que le habían costado más de 20.000 pesetas. Imagínate, el equivalente a 20.000 pesetas por cada kilo de plata que había en ellos. Hablan de generales romanos que llevaban en sus campañas cacharros de plata. De hecho, en películas, cuando vemos al ejército romano planeando un ataque, siempre van rodeados, ¿verdad?, de cacharros, de jarrones. Aparece ese sirviente, ese esclavo, ¿no?, y trae esa bandeja con utensilios de plata. Era una época en la que se gustaban apasionadamente de las piedras preciosas, de la plata, del oro, de las perlas. Todo esto fue principalmente después de las conquistas de Alejandro Magno, cuando llegaron las piedras preciosas de Occidente. Vemos a unos comerciantes, vemos a unos reyes enamorados, obsesionados por lo material. Dicen los expertos que las joyas que más les gustaban a los romanos eran las perlas. Hemos visto también, y de hecho hay imágenes representadas cómo se las bebían disueltas en vino. El lino fino procedía de Egipto. Era la tela de las vestiduras de los reyes y de los sacerdotes. Era muy cara. Una túnica de sacerdote podía costar el equivalente a 100.000 pesetas. La púrpura venía principalmente de Fenicia. El mismo nombre de Fenicia es probable que se derivara de foinos, que quiere decir rojo de sangre. Y puede ser que se conocieran a los fenicios como los hombres púrpura, porque comerciaban esa sustancia. La púrpura antigua era mucho más roja que la moderna. Era el color regio por excelencia. Era el ropaje de la nobleza. Si lees un poquito más de dónde procedía la púrpura, dice que se extraía de un molusco, que su nombre en latín es murex. Solo se extraía una gota de cada animal y había que abrir la concha tan pronto como muriera ese animal, porque la púrpura venía de esa venilla que se secaba casi inmediatamente cuando moría. 1 kilo de lana teñida doblemente de púrpura costaba el equivalente a 10.000 pesetas. La seda puede que sea ahora bastante corriente, pero en la Roma del Apocalipsis tenía un precio incalculable. Había que importarla desde la lejana China. La escarlata o grana, como la púrpura, se buscaba mucho más por el tinte que se les traía. Menciona este pasaje maderas, y estamos hablando de los comerciantes, obsesionados por estos productos. El marfil incluso, el marfil que hoy en día se usa para decoración. El marfil simbolizaba riqueza. Estatuillas de bronce. Hemos mencionado también en este pasaje la canela, que era un artículo de lujo procedente de la India. Habla también de especias, y me imagino que se refiere a especias aromáticas.
La mirra era la resina de un arbusto que crecía principalmente en el Yemen, en el norte de África. Se usaba medicinalmente como estimulante, como antiséptico. También se usaba como perfume. Se usaba para embalsamar los cadáveres. Y la mirra fue uno de los productos que un sabio de Oriente le entregó a Jesús en su nacimiento. Oro, incienso y mirra. Curiosamente, este pasaje 18 de Apocalipsis menciona el incienso también, que era comerciado, se comerciaba con él. El incienso era una resina producida por un árbol. Se le hacía una incisión al árbol y se le quitaba una tira de corteza por debajo. Estos hombres, estos reyes, estos comerciantes se lamentaban por todo lo que estaban perdiendo. Habla también de marineros. Todos los navieros, los que viajaban en naves, los marineros, todos los que se ganan la vida en la mar, se quedaron a cierta distancia y gritaron cuando vieron el humo de su incendio diciendo: ¿qué ciudad ha habido nunca como la gran ciudad? Se lamentaban porque perdían su fuente de ingreso. Curioso que primero los reyes expresaron su lamento por Roma, luego los comerciantes y ahora los marineros. En Ezequiel, capítulo 27, verso 28, hay un paralelismo con este pasaje. Roma, por supuesto, no estaba en la costa, pero su puerto era Ostia. Y como tú puedes leer, las mercancías de todo el mundo fluían hasta el puerto de Roma. Desapareció todo el comercio y por eso los marineros, los navieros, se lamentaban. En cada caso, el lamento no es por Roma, sino por ellos mismos. Y este es el problema que podemos tener tú y yo cuando ponemos nuestros deseos, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra felicidad en las cosas materiales. Cuando tú pones tus deseos, tus anhelos, cuando tú pones tu confianza, tu esperanza en las cosas materiales, pierdes lo más importante. ¿Y sabes qué es lo más importante? El amor, la amistad. Estos reyes, estos comerciantes, estos marineros se lamentaban porque perdían su fuente de ingreso, pero no se lamentaban de las víctimas, no se lamentaban de sus amigos que habían perecido. No se lamentaban por la ciudad les daba igual. Ellos se lamentaban por sí mismos. Ellos se lamentaban porque habían perdido todo lo que le daba beneficio. Lo que viene ahora en este pasaje, después de ver el lamento de todas estas personas, es el gozo. Es la alegría en medio del duelo. Regocíjate sobre ella, cielo, y vosotros los que estáis consagrados a Dios, y vosotros los apóstoles, vosotros los profetas, porque Dios os ha hecho justicia contra ella. En medio de todas las lamentaciones llega una voz de júbilo, la voz de los que se alegran de ver la venganza de Dios sobre sus enemigos y sus perseguidores. Deuteronomio capítulo 32, verso 43 dice: «Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo». Jeremías capítulo 51, verso 48 dice de la condenación de la antigua Babilonia: «Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos cantarán de gozo contra Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destructores, dice el Señor». Estas personas tenían una confianza absoluta en que nadie que estuviera de parte de Dios podría encontrarse a fin de cuentas entre los perdedores. Sabían que si están con Dios, el Señor haría justicia y les daría victoria.
en medio de esa destrucción, en medio de ese lamento, mientras unos lloran por la pérdida de sus fuentes de ingreso, otros lloran de alegría. Cantan de júbilo, cantan de gozo porque Dios ha hecho justicia. Y después viene la desolación final. Un ángel levanta una piedra de molino y la arroja al mar, que se cierra sobre ella como si no hubiera existido nunca. Y así será borrada Roma. Y Juan tomaba esta descripción de la destrucción de la antigua Babilonia. La palabra de Dios vino a Jeremías: cuando acabes de leer este libro, le atas una piedra y lo tiras en medio del Éufrates, diciendo: así se hundirá Babilonia, y no se levantará más, a causa del mal que yo traigo sobre ella. Profecía. Roma se iba a convertir en una terrible desolación silenciosa. Y este castigo le vendrá por ciertas razones determinadas. Le vendrá porque rindió culto a la riqueza, al lujo. Vivió desenfrenadamente sin encontrar placer nada más que en las cosas materiales. Cuidado que no nos pase esto a nosotros. Venga juicio de parte de Dios porque amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Le vino el juicio, la condenación de parte de Dios porque se descarrió, porque descarrió también a las personas con sus hechicerías. Como hemos leído en la sección de personajes bíblicos, Nahum sentenciaba a Nínive, y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nahum capítulo 3, verso 4. Roma coqueteaba con los poderes del mal para hacer un mundo malo. Roma era culpable porque mataba gente. ¡Ay de la ciudad de sangre! Así dice Ezequiel. Y Ezequiel decía esto de Tiro. Ezequiel capítulo 24, verso 6. En la misma Roma perecían los mártires. A los cristianos, ¿dónde se los llevaba? Al Coliseo. Devorados por leones, por fieras. Los utilizaban como juguetes para los gladiadores. En Roma empezaba la persecución a los cristianos. Y Dios tenía que hacer justicia. Y la hizo. Esta es la caída de Babilonia. Esta es la endecha por Roma. Y es un pasaje que si lo lees detenidamente, versículo a versículo, deteniéndote en cada versículo, se puede entender. No hay nada oculto que tú no puedas entender en este pasaje 18. Cada versículo es entendible. Habla de la caída de Babilonia, habla de la caída de Roma y habla de la caída de miles de naciones. Hemos dejado varios puntos interesantes para meditar. Si tú quieres aportar un pequeño comentario, si tú quieres dejar una reflexión al respecto sobre este capítulo 18, con total libertad lo puedes hacer. Dejas tus comentarios, comparte esta reflexión. El audio estará disponible en iVoox y en Spotify. Puedes comentar también este espacio a través de WhatsApp, a través del grupo de amigos en Telegram. Apocalipsis capítulo 18. Si Dios lo permite, la semana que viene estaremos comentando el capítulo 19.